Que Dios me los bendiga en este día, amados hermanos. Les invito a ver este mensaje, el pecado de la adivinación. La adivinación, práctica antibíblica, prohibida por Dios. Abominación lo llama el Señor a esta actitud, a este comportamiento. Padre y Dios de gloria, muchas gracias por estar de nuevo, Padre Celestial, transmitiendo tu palabra. Gracias, Señor, por la onda radial. Gracias por la emisora en Medellín, Aleluya, Impacto Radio. Gracias por los pastores, Samuel Martínez, el pastor Diego Acevedo. Gracias también por las demás emisoras en Perú, en Venezuela. Aquí también por Radio Bucarica, que entra, oh Dios, en media hora. Gracias por estas formas de transmitir tu palabra. Gracias por las redes sociales que han venido, Señor, para instalarse también como medio de predicación. Mira cómo el enemigo las ha usurpado para sembrar odio, para fomentar el antagonismo. Algunos las usan para promover el satanismo, la brujería, la hechicería. ¿Cuántas veces aparecen aquí, Señor, los chamanes, los brujos, los orisas, los paleros, todas estas vidas, Señor, que se prestan, que han vendido su alma al enemigo? Por favor, para ellos suplico misericordia y perdón, para que tu justicia, que es inviolable, no los alcance. Gracias pues por usar el Facebook, el YouTube, Señor, para llegar a tantas vidas que a través de este medio nos siguen en muchas partes del mundo. Gracias también por Betel Televisión. Bendigo tu nombre por este gran ministerio que representa este canal que tú diste a tu siervo, el pastor Rodolfo González Cruz. Te presento entonces el programa de hoy, la continuación del mismo, Padre de la Gloria, que ya iniciamos desde el viernes, para que tú hables a las vidas que están en esta condición. Por favor, liberta, oh Dios mío, sus almas de estas ataduras. Mira cuántos lo ven de una manera sencilla, de una manera inofensiva, pero no es así, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Que esta tarde podamos una vez más adentrarnos en tu palabra y citar los ejemplos que vamos a considerar en esta noche para mis hermanos en Europa, tarde para mis hermanos aquí en América, y bendice entonces la programación en el nombre poderoso de Cristo. Que todo obstáculo, toda barrera que pretenda levantarse, Señor, para no dejar oír tu palabra, sea disipada y en su lugar venga tu bendición. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Alabanzas al Señor. Mi saludo reiterativo a toda la audiencia radial, con especialidad a todos los oyentes de Impacto Radio, allá en Medellín y en toda esa parte nordeste del país. Dios los bendiga a los hermanos integrantes, parte de la iglesia que está allá en la cárcel de Itagüí. Allá hay un grupo que nos oye, Dios los bendiga, etcétera, etcétera. A todos ustedes nuestro fraterno abrazo, bienvenidos. Vamos a leer la Escritura, gloria al Señor, capítulo 23 del segundo libro de los Reyes. Vamos a continuar estudiando sobre estas prácticas ocultistas. Ayer vimos lo que Dios dice al respecto y alcanzamos a entrarnos en esta práctica maligna, antibíblica, satánica, como es la adivinación. Miren que esto ha motivado al hombre a buscar respuestas y a predecir el futuro. Es la antítesis de la profecía bíblica. La adivinación es el remedio diabólico. El Señor reprenda al enemigo, porque el enemigo trata de, oigan bien, de imitar, de remedar. Y es ahí donde hay que tener el discernimiento para saber cuándo es de Dios una actitud y cuándo no. Se evalúa a raíz de las circunstancias, pero también de la persona que es usada. Dice que para adivinar o para profetizar. Todo eso los cristianos lo conocemos, y si no, hay que conocerlo. Segundo de Reyes 23:4. Vamos a leer aquí que cuando Josías, hijo de Amón y nieto de Manasés, ocupó el trono siendo muy joven, encontró a Israel totalmente pervertido en estas prácticas. Veamos lo que le tocó hacer a este hombre llamado Josías, que era un joven de 26 años, cuando empezó estas profundas reformas en el pueblo de Israel. Vio amenazada la supervivencia espiritual del pueblo. Vio que estas prácticas los distanciarían mucho más de Dios, y entonces inició una serie de reformas, estas entre ellas. Versículo 4. Allí está. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Oiga esto:
para Asera y para todo el ejército de los cielos. O sea, era en cantidad la idolatría que había invadido allí, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Todos esos objetos que eran medios a través de los cuales se consultaban a estos ídolos abominables fueron sacados del templo y fueron quemados para que nunca más nadie los usara con fines idolátricos o de adivinación. Versículo 5, gloria al Señor. Amén, vamos allí. Y quitó a los sacerdotes idólatras que lo sabían, que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá. Los quitó, los expulsó de su cargo porque eran sacerdotes idólatras, y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Miren cómo estaba esto plagado de todas estas prácticas idolátricas que son conexas con la adivinación, con el desorden moral, con el ocultismo en todas sus formas y manifestaciones, con la brujería, la hechicería. Esta amalgama de prácticas satánicas suelen esclavizar a sus víctimas y se entremezclan entre sí para producir los efectos negativos estos. Todas las personas que están inmersas en eso son antagónicos y opuestos al Evangelio de Cristo. Expresan rechazo abierto y deliberado, pero a su vez aman la bajeza. Entre ellos hay demasiada vida pecaminosa, promiscua, desordenada. Este rey Josías mandó a echar a toda esa gente, los expulsó. Así dice la palabra. Mire, los echó de allí porque adoraban al sol y a la luna y a los signos del zodiaco. Esta palabra es muy conocida hoy. Signos del zodiaco son usados. Los horóscopos se basan en eso. Y es la consulta de cómo le va a ir en el día, cómo prever una situación difícil, esto y lo otro. Tantas personas que son engañadas. Mire, si eso fuera real, la gente tomaría medidas genuinas y no habría tanto muerto, tanto accidente. ¿Cuántas vidas salen de sus casas encomendados no al Dios del cielo, sino a la Virgen aquella, a la de Guadalupe, a la del Carmen en Colombia, a la de Coromoto en Venezuela, al santo aquel, al santo aquella, etcétera? Y todo eso hace que sea engañado, por eso se producen tantos accidentes. Usted cuando salga de casa, si va a salir ahora en esta época decembrina, invoque el poder de Jesucristo, ore por el vehículo en el cual se va a transportar, por el conductor, si es un transporte público, ore por esa persona, que Dios nos guarde. Alabado sea el Señor, pero no acuda a estas prácticas idolátricas. Los signos del zodiaco, que cada mes trae un signo, que Géminis, que todos esos que yo ya no los recuerdo y no los quiero recordar tampoco, pero son 12 para cada mes un signo, y uno lo simbolizan con un cangrejo, otros con una cabra. Todo eso es idolatría y además es para adivinación, es para eso. Consultar al ejército de los cielos es mirar las estrellas, y según la forma allá que tienen, mire que ahí estos astrólogos, adivinos, encantadores se basaban en eso. También usaban eso, los signos del zodiaco. Ayer vimos cómo usaban la copa, usaban el leño, usaban, tantas prácticas. Ahora las cartas del naipe, las líneas de la mano. Todo eso es abominación delante de Jehová. Por eso fue que Josías, entendido en la voluntad del Señor, vio el riesgo que eso implicaba para la salud espiritual de Israel, de Judá. Y por eso mandó exterminar, erradicar. Eso no fue de una manera gradual que se fue haciendo ese desalojo, fue total y absoluto, porque hay prácticas que usted no puede dejarlas gradualmente. Alabado es el Señor. Los vicios, la depravación, el satanismo, la idolatría, la brujería, todo eso no se va dejando poco a poco, eso hay que dejarlo inmediato. Cuando uno descubre lo que la Biblia dice al respecto, viene a Jesús, delante de su presencia confiesa esto. Lo hicieron los que practicaban la magia en Hechos 19, cuando se convirtieron. Trajeron todos los libros de magia, estaba escrito, eran rollos enormes. Siempre ha habido quienes escriben eso. Y lo amontonaron públicamente, le rociaron algún combustible y les prendieron fuego. Oiga, y antes de quemarse, le hicieron la cuenta, dice la Biblia que valía 50,000 piezas de plata. Ese quemar, esa idolatría, esa brujería, esa hechicería, esos objetos de adivinación y todo, denotaban que nunca más serían usados. Por eso este hombre
Josías mandó llevar la ceniza de todos esos objetos hasta Betel, a distancia, lo más posible, de Jerusalén. ¿Para qué? Para que nunca más volviera en memoria esto. Esto hay que erradicarlo, hermano, que fue libre por la gracia del Señor. Manténgase en la libertad con que Cristo nos hizo libres y nunca tornemos al yugo de esclavitud. Gloria al nombre del Señor. Sigo leyendo de Josías, claro. Miren qué más hizo, versículo 6, por favor. Miren allí. Dice, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová que estaba dentro, fuera de Jerusalén, no solo del templo, sino fuera de la ciudad. Oiga, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, esa imagen de Acera. También una diosa abominable de allá de los antiguos sidonios y fenicios, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. O sea, fue, oiga, una eliminación total. La redujo a polvo, y el polvo fue lanzado en los sepulcros de los sacerdotes paganos que ya habían muerto. Era una determinación, un raer de raíz, arrancar aquello, para que eso no brotara de nuevo, para que no retoñara esas prácticas ocultistas que tan nocivas son. Versículo 7, sigamos leyendo a Josías en su proceso. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica, escúchenlo, prostitución idolátrica. Miren lo que pasaba, que estaban en la casa de Jehová también, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Estas mujeres que se prestaban también para hacer en las tiendas, para las carpas, aquellas de la diosa pagana, eran también meretrices, mujeres en prostitución, y dentro de la casa de Jehová, dentro de los templos paganos, se ofrecían muchos cultos de prostitución idolátrica. Eran orgías diabólicas, abominables, que se practicaban conexas con ese satanismo. Eso también se da hoy, hermano. A veces buscan niñas en estado de virginidad para ofrecerlas a Satanás. Todo esto, hermana, escuche, niña que me oye, cuidado con jugar con esto en internet, con entrar con una supuesta invitación. Cuídese. No han sido poquitas las que han caído en esa violación y han quedado atadas por espíritus de prostitución, de perversidad moral. Ay, Señor Jesús. Entonces, estas mujeres que tejían tiendas para Acera también eran sacerdotisas satánicas, pero a su vez eran mujeres en prostitución que practicaban toda suerte de aberración sexual en esos lugares de pecado. Es que todo lo que es satánico conlleva toda esa suerte de maldiciones. Por eso, muchachos, no es casualidad que les hable de esto. Cuídese, no lo vea tan sencillo. Que qué tanto es, que la ballena azul, que la tabla ouija, que un horóscopo de vez en cuando. Tenga mucha precaución y cuidado. Y usted, padre de familia, no permita eso y dígales por qué. Veamos más. Miren qué hizo este hombre, versículo 8. Continúa Josías en su campaña de limpieza, de erradicación del satanismo, el ocultismo, la hechicería, la adivinación y toda práctica ocultista de Jerusalén. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba. Pidió refuerzo, vinieron los sacerdotes de Dios. Y profanó, es que destruyó los lugares de idolatría de ellos, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Sigue haciendo limpieza, y empezó por el templo. Había que limpiar el templo que había sido profanado. Profanar es darle un uso indebido, contrario al natural con el cual se construyó el templo. Los templos se levantan para honrar y glorificar al Dios del cielo. Los templos se construyen para ese fin, no para otro. Por eso, cuando se les da un uso incorrecto, se llama profanación. Sigamos en el versículo que sigue, por favor. Gloria al nombre del Señor. El 9. Miren qué más hizo este varón. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer hasta el 10. Aleluya. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. O sea, ya habían caído, también iban resbalándose hacia esas prácticas que son muy sutiles. Van llegando de una manera muy sutil y se van enquistando si no hay palabra y doctrina contra ello. Versículo 10, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Amén. Todas las prácticas ocultistas que en Canaán habían,
que practicaban los cananeos, jebuseos, fenicios. Todas estas naciones antiguas practicaban toda esta suerte de aberraciones, de satanismo. Por esa causa Jehová los mandó exterminar a Israel de la faz de la tierra. Sí, Señor. Ahí lo dice la palabra que así lo hizo. Y a este hombre le tocó una limpieza social, espiritual, al pueblo. Josías hizo unas grandes reformas, entre ellas purificar el pueblo. Por eso, cuando ya el pueblo estaba exento de sus lugares de idolatría, se convocó una Pascua, aleluya, para celebrar al Dios del cielo, para erradicar en la parte espiritual. Ya habían sacado los objetos físicos, habían quemado todo aquello, pero había que limpiar el ambiente, invitar al Espíritu de Dios que tocase, que ministrase, y así fue en aquella Pascua maravillosa, para que el pueblo se volviese a encarrilar por la senda divina. Santo es el Dios del cielo. Oiga, qué importante esto. Pero ayer les dije, y hoy voy a cumplir porque debo hacerlo, que íbamos a citar ejemplos de hombres que cayeron en esta condición de la adivinación. Y hemos comentado el caso de Saúl, el capítulo 28 del libro de Samuel, cómo este hombre cayó en esa red diabólica, en esa mentira que la bruja le tendió. La pitonisa de Endor engañó a Saúl. Y la Biblia dice en Crónicas, lo leímos ayer, que por eso Jehová le quitó la vida a Saúl. Era tan grave el pecado. Y es que inclusive la rebelión en el libro de Samuel se le compara al pecado de adivinación, que se califica como abominación. Sí, Señor, ir a una bola de cristal, ir a una pitonisa amarrada a la cabeza, diciendo veo esto y lo otro, y el incauto, oiga bien, el consultor allí sentado, oyendo aquellas cosas y los demonios hablando por esa pitonisa. Hermanos, adviértanle a sus amigos, que yo lo he hecho con conocidos, y hemos visto bendición de Dios en muchos de ellos que han venido a Cristo el Señor. Alabanzas al Señor. Sigo leyendo para que ustedes vean este otro ejemplo. Segundo de Reyes 1, del 1 al 4. Vamos a ver qué rey aquí cayó también en esta práctica infernal. Uy, qué doloroso esto. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 4. Después de la muerte de Acab, que también fue un idólatra, oiga, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. El 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros, y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub. Oigan a quién. Padre, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Oiga esto, santo es el Dios del cielo. Cae enfermo, tiene un accidente doméstico, cae por una ventana, se fractura, queda en un estado convaleciente grave, y llama a sus criados, y en vez de mandarlos, oigan bien, a consultar al Dios del cielo, que es el dueño y autor de la vida, lo manda a consultar a un Dios perverso diabólico de esta gente, llamado los ecronitas. Y les dice, vayan a Baal-Zebub y pregúntenle si he de sanar o no, interesado en el futuro. Él quería que ese espíritu de adivinación le dijera qué iba a pasar con él, qué va a acontecer conmigo, si de pronto esta enfermedad es tan grave, este accidente fue tan nocivo que voy a terminar muerto. Vayan, consúltenle. Oiga, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita. Escuchen que Dios vio esa actitud de Ocosías, que era por supuesto descendiente de Acab, idólatra, su mujer diabólica Jezabel. Miren ustedes cómo se va entretejiendo de generación en generación estas prácticas. Hay familias que por décadas, casi por siglos, han venido atadas por esos espíritus de ocultismo. Y ahí está este hombre consultando. Pero Dios interviene y le dice a Elías Tisbita, el profeta de él, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Allá estaba en Samaria Ocosías enfermo, y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Miren cómo Dios se levanta en contra de eso. Los mensajeros van a buscar, oiga, el sacerdote de esa deidad pagana, ese dios ecronita llamado Baal-Zebub, que en el Nuevo Testamento se le llamó Belzebú. Es la misma, vocablo un poco variado, pero es el mismo dios de las moscas, así se llamaba en la antigüedad, y era el dios de los ecronitas. Y este hombre había oído hablar de él. Ocosías manda a preguntar, díganle,
Pero Dios, que todo lo conoce y que discierne, le dijo a Elías: suba y encuéntrese con los mensajeros. Ellos no habían llegado todavía al lugar donde estaba el sacerdote idolátrico, aquel que adivinaba. Entonces Elías le dijo estas palabras: no hay Dios en Israel. Siendo tú un rey en Israel, ¿vas a consultar a Baal-Zebub, Dios de los ecronitas? Ay, Señor. Versículo 4. Miren la sentencia divina a la que sí hay que temerle. Por tanto, o sea, en vista de esa consulta que has enviado a hacer a Baal-Zebub, ay, santo, así ha dicho Jehová. Y cuando Dios dice así ha dicho, es lo que Él dice. Bendito su nombre. Del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Veamos qué pasó con esos mensajeros. Regresemos. Gloria al nombre del Señor. Continuemos más bien. Versículo 5. Gloria a Dios. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Porque llegaron con un tiempo anticipado. Él calculó el tiempo de ida y regreso y estos llegaron de una manera anticipada. ¿Qué les pasó? ¿Por qué os habéis vuelto? Versículo 6. Aleluya. Oiga, hermanos, ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Le dan textualmente las palabras que Elías puso en sus labios. Versículo 7. Oigan para que vean cómo este hombre había hecho esto de una forma deliberada. Él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Porque él había oído hablar del profeta verdadero, del hombre de Dios, del que predice como Dios dice. Elías dijo una vez a Acab: no habrá agua sino por mi palabra. Y así fue. Elías, los profetas de Dios damos la palabra y Dios la respalda. Entonces, ¿cómo era? Dígame, ¿por qué dijo eso? ¿Cómo era? Y ellos se lo describieron. Miren el versículo 8. Ellos le dicen cómo era. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo, o sea, usaba una piel como vestido, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Cuando ellos le dijeron eso a Ocosías, él dijo: es Elías Tisbita. Ay, no había más. ¿Por qué les comento esto? Porque Ocosías conocía al profeta verdadero y lo desechó de una forma voluntariosa. Cuando ustedes, alguno que me estoy oyendo y viendo allá, desecha la verdadera palabra, viene a una iglesia, pero no acepta a Cristo, o lo aceptó y se descarrió, usted se expone a un terreno peligrosísimo desde el punto de vista espiritual. Usted puede caer en el satanismo, puede ser engañado por las tinieblas. Este Ocosías lo fue, y no fue que fueron a consultar, Dios sentenció contra él. Versículo 9, alabado sea el Señor de gloria. Aleluya. Dice este versículo, veamos qué más nos dice este texto, gloria al Señor. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, al cual subió a donde estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, y el rey ha dicho que desciendas. Mandó a apresarlo. Este hombre tenía un odio contra el profeta Elías. Generalmente las personas que consultan a los demonios tienen odio contra Dios, contra su palabra, contra la iglesia cristiana, contra todo lo que sea de Dios o sea objeto de culto, contra los pastores. En un concierto de rock en Bogotá, en otro de los tantos que se celebraron allá o se celebran, no sé, había un artista de estos y empezó a maldecir y a pronunciar términos de maldición y preguntaba al pueblo: ¿quiénes? Dijeron: los pastores. Respondía al pueblo y pronunciaba la maldición, y los de abajo decían: los pastores, porque saben que nosotros proclamamos al Cristo verdadero. Y entramos en clamor. Hubo un pastor de una iglesia allí numerosa y convocó al ayuno, al clamor, a la oración, a la represión de demonios, y una noche cayó una granizada espantosa y el concierto no pudo continuar porque quedó cubierta la hierba con una gruesa capa de hielo. Aleluya, Dios nos escuchó, Dios nos oye. Hay que reprender esa obra maligna. Hermanos del evangelismo, ustedes en las calles reprendan las tinieblas, aten los demonios, que Dios va a traer la obra maravillosa. Esta historia que usted va a leer allí después, porque el tiempo avanza, ahí le va a dar a usted la luz para que vea lo importante que es.
Oiga bien, seguir al Señor y desechar las obras infructuosas de las tinieblas. Dejemos el ejemplo de Ocosías para mencionar a este otro. Segundo de Reyes 21:6. Vamos allá con otro rey. Alabado sea el Dios del cielo. Segundo de Reyes 21:6. Vamos allá. Este hombre se llamaba Manasés, otro rey, otro gobernante, otro hombre público. Por favor, hombres públicos, háganle saber la importancia que ellos tienen de ceñirse a la palabra para que Dios los bendiga, o si no traen maldición sobre sí y sobre el pueblo que gobiernan. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. O sea, analizar con el ánimo de profetizar, de adivinar. Y fue agorero, se llenó de agüeros. E instituyó encantadores para hacer encantamientos y adivinos. Mire cómo plagó y llenó su palacio de toda esta suerte de gente, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Amigos, después de estas enseñanzas, si usted continúa en una práctica de esas, víctima de la idolatría, del escapulario, de la estampita, de la medalla, de los ritos idolátricos, usted lo hará, oiga, a conciencia, y provocará la ira del Dios del cielo. Dios se molestará con usted y yo le aconsejo que no lo haga, no lo provoque a ira. Este hombre se dio a todo eso, es que empleó tiempo en eso, lo absorbió totalmente el ocultismo. Y miren, entre las prácticas observaba los tiempos, que las fases de la luna, que esto y lo otro, aunque la Biblia dice que la luna la hizo Dios para sus tiempos y tiene alguna influencia sobre el planeta. La luna influye en las altas y bajas mareas del mar, influye también en algunas semillas según sean sembradas, porque es para sus tiempos. Pero cuando se mira con otro objetivo, se miran los tiempos con el objetivo de predecir, de decir esto y lo otro, oiga, y de adivinar, se entra en el terreno del ocultismo, y es ahí donde Dios no aprueba. Este rey se dio a eso, también fue agorero, se llenó de todas esas costumbres. Algunos creen que una mata de sábila puesta tras de la puerta trae buena suerte. Otros creen que es una herradura vieja. Y así una cantidad de agüeros. También instituyó, o sea, lo formó parte de la institucionalidad, a estos encantadores. Encantamientos es aquellas vidas que dicen que entierran algún tesoro y pronuncian mascullan una oración sobre ello, y luego eso queda que encantado. Sí, se han dado casos de eso, que nadie puede sacar eso porque bueno, que no sé qué más pasa. Instituyó encantadores y adivinos, o sea, llenó su corte, su palacio de ellos. Escuchen esto, hermanos colombianos y de otros países. Cuando usted piense votar el año que viene, hay elecciones aquí por Congreso y presidenciales también. Yo le aconsejo al pueblo de Dios, observemos un poquito qué tipo de creencia o filosofía religiosa tiene el gobernante al cual se desea apoyar. Amén, sí. Es bueno, uno en internet consigue qué religión profesa. Algunos dicen no, aquí hubo uno o varios candidatos que se declaran ateos. Dicen somos ateos o soy ateo. Y lo han dicho, le preguntan porque Colombia en un 95% más el pueblo dice creer en Dios. Venimos de la cultura judeocristiana. Y entonces aquí se cree en Dios, no a. Yo creo a Dios. No solo creo en su existencia, obviamente, sino que creo a lo que Él dice en su palabra. Pero algunos se llaman ateos, anticristianos, agnósticos. Entre los políticos hay masones, sí señor. Hay también satanistas, porque practican cantidad de cultos paganos, el vudú, la macumba, todo eso entre los ancestros indígenas es muy común, esas prácticas, terrible. Por eso tienen unas costumbres plagadas de Oriente, como dice la Biblia, llenas de todo esto. Entonces uno debe orar por ese gobernante, clamar a Dios. La Biblia nos insta a que gobernemos, porque un gobernante influido como Manasés por todas estas prácticas diabólicas influye en su pueblo. Sí señor, en muchos palacios se hacen rezos secretos. En Venezuela, aquel gobernante que llevó ese país a esa condición hizo un rito y fueron y sacaron los huesos de Simón Bolívar. Profanó la tumba aquella, dice que para que reencarnara.
Y casi todos, si no todos los que hicieron eso, están muertos. Se fueron muriendo gradualmente, de una forma, incluyendo el mismo gobernante que dio esa orden. Porque es que ese terreno de encantamientos, de adivinos, los demonios son activos en eso. No se juega con ese tipo de cosas. Eso de llamar espíritus para que se encarnen, que es mediums. Allá en Nicaragua, todo es de Voz Populi, que la vicepresidenta, que es la esposa del gobernante nicaragüense actual, que recién se reeligió otra vez, pues esta mujer es una medium espiritista. Eso lo sabe. Usted ve las fotos de ella cuando sale, o las transmisiones llenas, sus ropas de los colores que tiene que practicar, envuelta en la nuca y en las manillas, en las manos, en los brazos, todo eso tiene una connotación satánica. ¿Cómo va a bendecir Dios un pueblo así? ¿Cómo va a venir la bendición del Señor a un pueblo? Allá tenemos iglesias, yo estaba allí, y de verdad que se ve mucha miseria, mucha pobreza, igual en Cuba, donde se practica tanta santería, igual en Haití, y ahora igual Venezuela. Miren, hermanos, por favor, no es una forma de decir, ahí está la luz del día, los efectos, porque la Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Dicho de otra manera, no es bienaventurada la nación cuyo Dios no es Jehová. Y cuando un gobernante invoca espíritus inmundos y hace ritos y ceremonias satánicas y se rodea de toda esta suerte de teguas, hechiceros, encantadores, adivinos, sí señor, santeros y todo eso, fue lo que viene la maldición, y Manasés la practicó y trajo maldición sobre él y sobre su gobierno. Dice que provocó a ira a Jehová. Veamos el versículo 7. Vive Jesús nuestro Señor, aleluya. Versículo 7. Y puso una imagen de acera que él había hecho. Mira hasta dónde avanzó. Él mismo hizo la imagen de aquella diosa pagana de acera, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Y este hombre Manasés hizo la imagen, la hace y la hizo con intencionalidad. La trajo al templo. Ay, Padre, y sobre ese templo estaba esta promesa, allí pondré mi nombre, dice Dios, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. O sea, lo profanó, porque no puede estar simultáneamente Dios y los demonios, no se puede cohabitar. Oigan bien, en un ambiente similar, amigo, no crea que porque usted, no es que yo también creo en Dios y en la Santísima Trinidad, dicen algunos, no mezcle lo santo con lo profano. El Evangelio de Jesucristo es puro, es santo. El Dios del cielo es único y exclusivo, no comparte su gloria con nadie, menos con la obra de los demonios. Por eso el apóstol Pablo corrige a los corintios y dice, ustedes no pueden participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. No puede haber concordia entre Cristo y Belial, entre Belcebú y el Dios eterno. No puede haber, no se mezcle. Y no invite a su casa a dar culto porque usted, y luego sigue con sus creencias paganas y todo eso, no. Una vez fui invitado, empezaba yo el ministerio hace 41 años, a un velorio. Allá no había cura en ese pueblito, era un pueblo pequeño, él iba esporádicamente a hacer su misa. Entonces me invitaron para un velorio. Cuando yo fui, pues tenían allí todas las velas prendidas y todas las imágenes aquellas. Y yo les dije, si ustedes quieren que yo predique aquí, háganme el favor y me apagan eso y me lo retiran. Yo no puedo predicar la palabra frente a una imagen de estas porque ustedes pueden confundir. Para mí está claro, porque el ídolo es nada. Pero ustedes pueden creer que yo creo en eso y en esas velas prendidas, todo eso. No, nosotros no hacemos eso. Bendito sea el Señor. A nuestros hermanos que parten a la eternidad no les ponemos velas. Lo colocamos en un féretro y de pronto la visita llega allí, los conocidos le dan el sentido pésame a la familia y luego a la sepultura. Entonces yo mandé retirar aquello. Entonces la viuda me dijo, bueno, pastor, lo que usted ordene. Lo retiraron, prediqué esa noche. Pero en la mañana siguiente llegaron otros familiares, ¿y por qué no está aquí esto y lo otro? No, que porque el pastor no, que él haga su culto y nosotros hacemos lo mismo. Y cuando yo llegué me dijeron, cuando usted termine, nosotros hacemos el novenario. Le dije, no vamos a mezclar lo santo con lo profano. Yo le respeto a ustedes su credo, su posición, pero yo no participo de las obras infructuosas de las tinieblas. Y me fui de allí. Hermano,
Uno tiene que tener carácter para no ir a meterse en un terreno como este. Entonces Dios dice, versículo 8, gloria al Señor, alabado sea Dios, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés le mandó. O sea, Dios se reivindica y dice, esta práctica satánica no volverá más. Y Dios juzgó a Manasés y a Ocosías y a Acab y a Jezabel y a todos los sacerdotes paganos antiguos y a los modernos también los juzgará el Señor. Por eso estoy citando ejemplos. Veamos otro, alabanzas al nombre del Señor. Está en Israel, en el capítulo 33, versículo 6. Vamos a 2 de Reyes 33, 6. Alabanzas al nombre del Señor. O es Crónicas, déjenme corroborar, gloria a Dios. Vive Cristo Jesús. Sí, es Crónicas, por favor. Vamos al 2 de Crónicas, o primero, déjenme corroborar bien la cita. Bendito el nombre del Señor. Y les voy a leer más de este rey. Gloria a Dios. 2 de Crónicas, vive Jesús. A su nombre, gloria. 33, 6. Santo, aleluya. Y pasó sus hijos este hombre. Gloria al Señor. Le voy a leer un poquito más atrás. Versículo 5. Por favor, el versículo 5, hermanos, allí. Edificó, hablando de Manasés, asimismo altares a todo el ejército de los cielos. Ejército de los cielos, repito, a los que llegan a la conexión final, Dios les bendiga, y Dios bendiga a los de Radio Bucarica que también ingresan recién a la transmisión, a la audiencia. Dios les bendiga. Estamos hablando de la adivinación como práctica satánica y su influencia negativa en reyes y en el pueblo. Y aquí tenemos un rey llamado Manasés, que miren lo que hizo. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. O sea, en la parte externa, en el ingreso al templo, este hombre levantó unos altares idolátricos satánicos y eran ofrecidos al ejército de los cielos. Ejército de los cielos se denomina todas las estrellas, que desde muy temprano los aborígenes le rendían culto en las noches estrelladas, pues como iluminaban y parpadean, ellos les atribuían poderes e influencias y todo eso. De ahí que los signos del zodiaco son sacados de por allí, de esas figuras y todo esto. ¿Qué más hizo Manasés? Versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón. O sea, este hombre se fue, hermano, mire, y observaba los tiempos y miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Cruzó la línea roja Manasés y fue más allá. Hay quienes lo hacen de una forma deliberada. Los reyes de Israel, que fueron los más idólatras, en Judá también hubo algunos, pero no tanto. Los reyes de Israel se dieron a esto y se daban conscientes que estaban haciendo lo malo, porque Dios es el Dios de Israel y los profetas los amonestaron, como le tocó a Elías, a Eliseo y a otros profetas contemporáneos. Con ellos los amonestaban de parte de Dios y les indicaban cuál era el camino que había que seguir. Ellos hacían caso omiso y mire hasta donde fueron, encendió la ira de Dios del cielo. Ay, hermanos, con Manasés, esa es otra historia. Veamos Miqueas 5:12, gloria al Señor. Aquí ya no es el solo gobernante, es también el pueblo. Miqueas 5:12, asimismo destruiré de tu mano, está hablando a Israel, las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. El pueblo los acogió, les dio cobertura, los consultaba, y entonces se volvió en la hechicería y en los agoreros una profesión. Sí, y contaminaban el pueblo, por supuesto. Hoy también lo llaman parapsicólogos, hoy les tienen nombres bonitos, sí señor, porque es el tiempo de los eufemismos. Y entonces, para no ser una palabra tan drástica, así los llaman. Por eso a los ancianatos ahora se llaman hogares geriátricos. A las prostitutas se les llama trabajadoras sexuales. Sí, señor, ahí le van poniendo esos nombrecitos y así, para hacerlo más atractivo.
Pero la Biblia sigue llamando las cosas por su nombre. Le dice pecado a lo que es pecado y santidad a lo que es. Este pueblo cayó en esa condición. Entonces Dios dice, destruiré entre ustedes en tu mano las hechicerías, que las sabían demasiado. Ya llegaremos en su momento a ese estudio. ¿Qué es hechicería? ¿En qué consiste? ¿Por qué Dios la prohíbe? Hechicería, y no se hallarán en ti agoreros. No más. Dios dijo, ya basta. Este pueblo a los ídolos consulta, al leño, y el leño le responde. Este pueblo se dio a todo eso. Esas prácticas hoy son muy comunes. Incluso tienen algunos satánicos páginas de internet. Incluso hay vidas que consultan allí. Tremendo. No pise ese terreno, amigo mío. Hermano, reprenda la obra de las tinieblas. Estoy enfatizando esto desde el viernes que empecé esta enseñanza. Alabanzas al Señor. Miren, oigan esto que dice Jeremías. Versículo 27, capítulo 27, versículo 9. Miren hasta dónde llega el pueblo. Jeremías 27, 9. Y vosotros, ustedes y yo, hablando al pueblo de Israel en aquel tiempo, no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos. Una persona puede tener el nombre de profeta y estar, oiga bien, adentro de él un adivino, un brujo. Pueden camuflarse, meterse en una iglesia, en una sociedad. Dada la curiosidad del humano por conocer el futuro, siempre habrá clientela para ellos, siempre habrá. Y luego son víctimas. Existe la anécdota curiosa aquella de un conductor de camión grande, esas tractomulas, gandolas las llaman en Venezuela. Trocas las llaman allá en México. De estos vehículos grandes, trailer, le dicen en otra parte. Este hombre fue a consultar a una bruja y le dijo que por favor él necesitaba saber dónde estaba su gato. Y ella le cobró y le dijo, venga mañana porque no tengo tiempo ahora, yo consulto esta noche. Al otro día volvió el incauto y también traía la dádiva en su mano. Y ella le miró la bola de cristal y dijo, no busque más su gato fue envenenado. Este hombre se molestó y dijo, no, es que no estoy hablando de un gato animal. Es el gato, aquí en Colombia se le llama gato a esta herramienta hidráulica con la cual se levanta el chasis de un vehículo para montar la llanta. Así le decimos gato. Y hay hidráulicos, hay eléctricos ahora. Hay otros que son manuales, a palanca, se van subiendo. Hay variedad de ellos. Eso le llamamos gato. Cuando uno se pincha en la carretera, inmediatamente se baja y uno busca el gato. Y aquella mujer, oiga, era tan mentirosa que le dijo que el gato le habían envenenado. ¿Cómo iban a envenenar a una herramienta? Este hombre se molestó, por supuesto ella no le devolvió su plata, pero miren cuánto engaño hay. Por eso dice, y a vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, aquellos que viven guiándose por sueños. Cuidado. Y hermanos de iglesia, que su pastor le hable la palabra, que abra la escritura, que no iba diciendo es que yo soñé. A veces no es él, es la esposa del pastor la que es soñadora, y que Dios me muestra y que Dios me dice. Tengan mucho cuidado, hermanos. La Biblia la iglesia no se guía por sueños y revelaciones, aunque Dios esporádicamente las dé. Se guía por la palabra escrita, por la doctrina bíblica, con la cual se regula la vida espiritual, la vida ética, la vida social, la vida laboral de la iglesia. Aquí están las normas. Bendito sea el Señor. Esos que le decían a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no sirváis al rey de Babilonia. Miren que lo que esta gente oía era lo que los brujos les gustaba que oyeran. Una profecía se debe evaluar porque cuando hace elogio al egoísmo humano, cuando exalta las virtudes de la carne y no el poder de Dios, hay que ponerle, oiga bien, un asterisco a esa profecía y evaluarla. Porque la auténtica profecía a menudo exhorta, a menudo toca las fibras del alma de aquel. Pero esas profecías, siervo mío, y personas están andando en pecado, en adulterio. Tendréis oro en abundancia, me dijo una vez uno. Tendrás tal y tal, y me dijo, hablando de cosas bonitas solamente. Esa profecía puede ser pronunciada por un encantador de estos. Sí, Señor, que les gusta que los escuchen. Y la gente acude para oír cosas bonitas. La auténtica profecía te va a decir las cosas como son. En un culto de aquellos bendecidos donde el Espíritu de Dios se movía, que debe volver esos cultos, hay que orar por ellos.
Empezó el hombre de Dios con un discernimiento y señalaba por el vestido, el de camisa tal. Llamó a uno. Venga, porque usted tiene cigarros metidos en las medias, en el calcetín. Los sacaba del bolsillo de la camisa para que no lo vieran en el culto y los guardaba allá abajo. Eres vicioso, Dios te quiere perdonar. Ven, pídele perdón. Y venía la gente. Fulano, allá de tal, por nombre, y era un evangelista de visita. Estás en adulterio. Cristo te quiere perdonar, quiere venir. Y algunos pasaron. A una pareja le dijo, los dos que están allá, hipócritas, lo dijo por el micrófono. Tuvieron una discusión álgida, bastante violenta antes de venir al culto. No se han reconciliado y aquí están aplaudiendo. Así no es. El hombre la miró a ella, preocupado, y le dijo, ¿seré yo? Ella le dijo, vamos rápido, corramos, y corrieron al altar. Yo conozco todos sus casos. La auténtica profecía, que no es adivinación para nada, Señor reprenda al enemigo, es para edificación, para instrucción y ayuda. Gloria al nombre del Señor. Así que aquí le dice, ellos le dicen, no nos sirvan, no vayan. Y esa profecía los engañó, porque la auténtica profecía era que iban a servir al rey de Babilonia, como disciplina por todo esto, entre lo otro. Esa gente pagaron 70 años de cautividad por su rebeldía, por todo lo que practicaron. Y entonces los falsos profetas venían a contradecir la profecía de Jeremías. Jeremías decía, van cautivos, van para Babilonia. Allá van a servir durante 70 años. Vuestros jóvenes, vuestras hijas, todo esto le decía Jeremías. Y venía la contraparte del otro profeta. No sirváis, no sirváis. Usted lee Jeremías y encuentra que sí tenía razón el profeta de Dios, porque Dios siempre tiene la razón. Mire, hermano, no confíe tanto en esto de las predicciones humanas. El Dios del cielo tiene control de todo esto. Según la Biblia, a este mundo que está en sus estertores finales, estamos a puertas del rapto de la iglesia. Todas las señales bíblicamente mencionadas están cumpliéndose. Pestes, epidemias. Mire este Omicron, nocivo grandemente, haciendo estragos de nuevo en Europa, preocupadas las autoridades médicas, todo lo que se ha inventado, que la vacuna, que esto y lo otro, pero miren los hombres incapaces e impotentes, cuando querían tener el dominio ya de las ciencias médicas y ya evitar todas las pandemias, porque se han erradicado algunas, como la malaria, la viruela, el sarampión y otras, fueron erradicadas a base de vacunas. Se creía que ya la ciencia había llegado a tal punto que ya más pandemias no habría sobre la tierra, pero mire, estamos padeciéndola todavía. En Canadá, me decía el pastor, esta mañana cerraron todos los lugares donde están imponiendo multas al quien entre sin carnet de vacunación. Las iglesias incluidas no permiten, en la puerta tiene que haber alguien de la autoridad sanitaria pidiendo los carnet que conste que fue vacunado. Incluso ahora los están dando electrónicos y con un escáner verifican que de verdad esa persona esté vacunada para que no lo altere, para que no lo plagie, para que no lo copie. Aleluya. La Biblia es clara en lo que viene para el futuro. A esta tierra, ¿qué le espera? Oigan bien, ya estamos en esa etapa de revueltas, de guerras y rumores de guerras, de hambres, terremotos todos los días. Todo eso está profetizado en la palabra. Esto no lo dijo ningún tegua, ningún encantador, lo dijo el Dios del cielo a través de sus profetas y apóstoles y está cumpliéndose. Luego viene el rapto de la iglesia, el sube acá de Apocalipsis, bendito el nombre del Señor, y luego vendrán, según la profecía bíblica, los 7 años de tribulación, 3 y medio, oiga bien, 42 meses divididos en eso, en 3 años y medio. O 1260 días. En esos meses habrá una aparente calma, una aparente paz, un pacto que harán los ejércitos anticristianos y el anticristo con Israel. Pero a la mitad del pacto lo va a profanar y entrará al templo y profanará. Eso se está dando, hermanos. Esa unificación de las religiones. Allá en Abu Dhabi están levantando la ONU 3 templos significativos. Está un templo católico, una mezquita musulmán y una sinagoga judía, que representan las 3 grandes religiones monoteístas del mundo. Todo eso, la Biblia prevé eso. Ahí vieron ustedes en los videos ese dragón que la ONU puso por allá como guardián de la paz. Ahí está el cumplimiento profético, que un gran dragón, etcétera, etcétera. Todo eso está en Apocalipsis y en Daniel. Entonces, hermanos, nosotros no dependemos, alabanzas al Señor, de una bola de cristal, de una carta de naipe, de una línea de la mano, ni en lo personal, ni en lo familiar. No buscamos jóvenes, nuestra esposa, basado en lo que una bruja o una cotorra por allá en un parque de pueblo pequeño le diga.
No, nosotros elegimos bajo la bendición de Dios, observamos, analizamos y tomamos la decisión correcta. Luego que nuestros hijos vienen, los traemos al templo desde su proceso de gestación, oramos por ellos en el seno materno, los presentamos delante de Dios y Dios los guarda, los cuida, los defiende. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, ¿por qué continuar enceguecido? ¿Por qué usted continuar, amigo, víctima del engaño de todo esto cuando el Dios del cielo quiere que usted le conozca, que viva para Él? ¿Por qué no ora conmigo esta tarde? ¿Por qué no renuncia a todo lo oculto y vergonzoso? ¿Por qué no echa fuera de sí todas esas prácticas? Rompa con eso y usted verá la bendición del Dios de la gloria. Usted verá cómo Dios le bendice. Y conozco casos. Oré por una señora atrofiada mental allá en un pueblo llamado Puerto Páez, en todo el delta del Orinoco con el río Meta, en la parte venezolana. Una abuelita que estaba en una condición terrible, oramos, porque los demonios la levantaban y esta mujer caminaba por las vigas de su casa de palmas, como un mono. Nos contaron que esa mujer había tenido una mascota, un mono orangután de los grandes. Y cuenta, no me consta, que esa mujer tenía intimidad con ese animal y los demonios la poseyeron. Y fue perdiendo el habla y se fue encorvando de una manera parecida. Caminaba como el mono ese. Y fuimos a orar por ella y para nuestra sorpresa se encaramaba por allá. Oramos y de pronto cayó al piso en trance y allí entramos a clamar, a orar, a reprender. Allí la dejamos. A los 8 días esta mujer fue reaccionando. Porque el mono había muerto, ella lo sepultó en el patio de su casa y le puso cruz y le prendía velas y todo eso. Y el pastor que quedó visitándola le dijo: eso hay que romper con ese hechizo. Y se rompió y esa abuela fue libre. Murió poco después, pero fue liberada por el poder de Dios. Hermano, vamos a clamar al Señor para que todo hechizo se rompa, toda atadura diabólica se termine y venga la bendición del Señor a nuestras vidas, a nuestras familias, a su negocio. No dependa de una mata de sábila, ni de un Salmo 91 y una tijera puesta en medio de esas páginas. No, saque todos esos agüeros y clame al Dios del cielo conmigo en esta tarde. Amén. Nuestro Padre y glorioso Señor, gracias por ser quien eres, Rey de Reyes, Señor de Señores, bendito tu nombre. Aleluya, Padre, muchas gracias por esta palabra, por esta exhortación que he traído al pueblo, por los hermanos, hermanas, amigos y amigas que la han seguido a través de los diversos medios de comunicación. Estoy seguro que alguien allí, Señor, ha sido ministrado por esta palabra, que ahora él pueda orar con libertad y echar de sí todas estas cosas que atan, que esclavizan, que atrofian, que arruinan hogares y familias, que perturban la paz y la tranquilidad de los hogares donde se practican estas obras infructuosas de las tinieblas. Señor, en el nombre de Jesucristo venga libertad a ellos, venga paz, venga sosiego, pero para que eso venga debe venir antes el arrepentimiento, la conversión, la fidelidad, aleluya, la alabanza, la adoración, la gratitud, y esto vendrá como consecuencia de esa entrega, de ese arrepentimiento. Rompemos en el nombre de Jesús todo hechizo, toda enfermedad postiza, todo rito satánico, Señor, en nuestros pueblos, en nuestras casas, en los negocios de nuestros hermanos, que toda obra diabólica producida por la envidia, Señor, por el antagonismo sea rota y tu bendición sea una realidad. Amén y amén. Gracias por ver este mensaje y espero que Dios te haya hablado en esta prédica. Te invito a compartir para la salvación de más almas. Que Dios te bendiga.